Era evidente que habría segunda vuelta presidencial en Perú, pero hace una semana hablábamos de varios candidatos que tenían posibilidades de pasar a segunda vuelta. ¿Quiénes finalmente van a competir por llegar al Palacio Pizarro? Anwar Farrán, con todos los detalles para analizar lo que ha sido esta primera vuelta presidencial en Perú. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Connie? Un gusto saludarte. Bueno, ya estamos con Frontera Global. ¿Te acuerdas que la semana pasada decíamos acá que la elección en Perú estaba muy apretada, muy reñida? Fíjate que estaban todos empatados. Pero tan apretada que el candidato que estaba en la séptima ubicación, de acuerdo a los últimos sondeos, a las últimas mediciones, terminó en el primer lugar en esta primera vuelta presidencial y pasa, por supuesto, a la segunda. Te quiero invitar, Connie, a que revisemos acá en nuestra imagen, ¿no es cierto?, cuáles son los resultados cuando ya tenemos más del 90% de los votos válidamente emitidos y escrutados. Seamos francos, esto fue una sorpresa no solamente para el resto del mundo, para el resto de Latinoamérica, sino que también para muchos peruanos. Pedro Castillo, un candidato de izquierda, profesor sindicalista, se queda con el 18.9% de los votos. Como tú decías, un candidato que hace un mes apenas figuraba en las encuestas, un 2% tenía. Efectivamente. Hay incluso algunas cadenas de televisión que cuando dieron la noticia ni siquiera tenían la foto, para explicar un poco la magnitud de la ausencia de esta figura que muchos daban en la séptima posición, pero terminó en el primer lugar. Mira, fíjate, Keiko Fujimori con un 13.2%. En el segundo lugar tenemos a Hernando de Soto, 11.8%. Ganador en Lima, ya vamos a ver por qué es tan importante eso. Y también tenemos en el cuarto lugar a Rafael López Aliaga con un 11.8% de las preferencias. Pero muchos aún no lo conocen, pese a que es un importante dirigente sindical y de profesores. Pero ¿quién es y cómo piensa Pedro Castillo? Vamos con el perfil del hombre que apuesta por ser el próximo presidente peruano. Vamos con la nota. Como ocurre durante gran parte del año, la ciudad de Lima amaneció nublada y los electores peruanos un tanto confundidos. Al lado de los kioscos muchos se agolpaban para ver los titulares porque pese a que en la capital del país ganó Hernando de Soto, en el resto se impuso un candidato inesperado. Pedro Castillo Terrones, de 51 años, un político y sindicalista de izquierda, quien llegó a caballo a emitir su voto. Hasta altas horas de la noche hubo festejos en la norteña Cajamarca, región de la cual es oriundo Pedro Castillo, un profesor de escuela que se hizo conocido en 2017 por encabezar una paralización nacional de 3 meses para conseguir mejoras sociales en el magisterio peruano. El símbolo del partido Perú Libre dio un discurso frente a sus seguidores. Castillo, quien tiene un máster en psicología educativa, apunta contra los poderosos y la corrupción. Quiere llamar a una asamblea constituyente para cambiar la Carta Magna de 1992. Yo quisiera extender no solamente mi saludo, sino mi eterno agradecimiento. Hoy al pueblo peruano se le acaba de quitar la venda de los ojos. En las mediciones de principios de mes, Castillo aparecía en el séptimo lugar de las preferencias. Sin embargo, terminó primero. De todas formas, la segunda vuelta de estas elecciones no serán fáciles. Y para entender aquello, basta escuchar a los propios peruanos. No sé qué pasará con la segunda vuelta, porque creo que está Keiko, ¿no? Ahora, si votamos por Keiko, volvemos a lo mismo. Ahora, si votamos por Pedro Castillo, va a cambiar todo el Perú. Yo pienso que Pedro Castillo sí puede ser un peligro si fuera elegido como presidente, así que esperemos que la segunda vuelta sea alguien positivo y tampoco nos vayamos por el fujimorismo, ¿no? Pero la otra candidata que pasó a segunda vuelta sería precisamente Keiko Fujimori, líder del partido Fuerza Popular. Muy ilusionada con la oportunidad que el pueblo peruano me viene dando de seguir en carrera hacia la segunda vuelta. Nos toca ahora esperar los resultados oficiales con tranquilidad y con prudencia. Contrario al Tribunal Constitucional de su país y detractor de una orientación de género en la educación peruana, Pedro Castillo promete impulsar una agenda de izquierda para cambiar al país. Mientras otros viven en la gran opulencia, mientras otros están con cuello y corbata detrás de un pupitre. Es la historia de la que comenzó como una tímida campaña electoral focalizada en las regiones andinas del país y que ahora tiene a Pedro Castillo peleando la presidencia peruana. Faltan segundos para las 22 horas y les recordamos que a partir de este momento Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años. Anwar,
En el balotaje, ¿cierto? La segunda vuelta, por tercera vez va a ir el nombre de Keiko Fujimori. Y lo que muchos se preguntan, Connie, es qué va a pasar finalmente en esta segunda vuelta. Mira, te quiero invitar aquí también en nuestra pantalla a que revisemos cuál fue el comportamiento electoral que se vio en el país y te quiero contar por qué esto es muy importante. Mira, tenemos a Pedro Castillo con el color verde. Él fue ganando en la zona sur del Perú y en algunos sectores del norte. Hizo una campaña bastante inteligente porque él sabía que no tenía mucho apoyo en Lima y se concentró en el Perú profundo, que finalmente le está dando este 18 y tantos por ciento, 0.9%. Es una izquierda más bien rural. Efectivamente. Exacto, parecido al fenómeno de Evo Morales. Tienes toda la razón. Yo creo que también es muy apropiado poder comparar con las diferencias, por supuesto, naturales que tiene un peruano con un boliviano, pero en este caso el símil, efectivamente, de Evo Morales podría ser Pedro Castillo. Fíjate lo que ocurre acá con Keiko Fujimori. Ella fue ganando votos en la región amazónica y en la región del norte. Y acá tenemos algo que es muy importante. El puntito azul que está allá es Lima y también involucra a Callao. ¿Quién ganó acá? Ganó Hernando de Soto. ¿Quién no compite en la segunda vuelta? Y lo importante es que en Lima y en Callao se concentra el 40% de los votos. Es por eso que Lima será finalmente la gran batalla por la presidencia del Perú. Vamos a estar muy pero muy atentos a estas informaciones y te quiero contar también que no solamente en Perú se dieron estas noticias, porque el candidato conservador Guillermo Lasso ganó los comicios con un 52.38% de las preferencias, superando así al izquierdista Andrés Arauz, quien había ganado en la primera vuelta del pasado 7 de febrero por casi 13 puntos de diferencia. Mira cómo se dio vuelta esta situación allá en Ecuador. Él es heredero político, hablamos de Arauz, del expresidente Rafael Correa. Este personaje, hablamos de Rafael Arauz, felicitó a su rival, ¿no es cierto? Hablamos de Lasso y también fue felicitado por Lenín Moreno. Fíjate tú, quien también envió sus saludos fue el presidente Sebastián Piñera, quien por supuesto saludó al mandatario entrante. Así es que por supuesto las noticias de Latinoamérica y vamos a estar muy pendientes, Connie, con todo lo que ocurra allá en Perú. Día de elecciones ayer y casi las tuvimos también nosotros, pero fueron en Ecuador definitivas y en Perú tendremos segunda vuelta. Anuar Farrán, muchas gracias. Buenas pronto, noches. Connie, nos vemos. Chao, chao. Y a propósito de lo que pasa con nuestros países vecinos, bueno,